Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos, chicas. Espero que se encuentren de la mejor manera. Para quienes es su primera clase en este formato, me presento. Mi nombre es Sócrates Sánchez. Yo voy a ser el profesor que va a estar trabajando con ustedes el día de hoy. Será un absoluto y verdadero placer llegar a todos los rincones de la República. Muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos entender cuando trabajamos con ecuaciones lineales de primer grado es un tema, como les mencionaba yo, pues entre comillas previo, que es el tema de términos algebraicos. Les pido por favor que así coloquemos el título de este primer apunte, este apunte previo, términos algebraicos. ¿De qué se trata este tema de términos algebraicos? Fundamentalmente lo que voy a hacer aquí es construir un esquema que nos permite identificar los nombres de los elementos que están involucrados en un término algebraico. Antes de entrar al esquema, primero una definición esencial. ¿Qué es un término algebraico? Es un número que está compuesto por una literal o una letra. Siempre que nosotros tenemos en un término algebraico, en un número, una letra, esto se transforma o se llama, se denomina un término algebraico. Y una pequeña cuestión o profundización aquí es que una literal es el nombre que recibe un número cuyo valor desconocemos. ¿Sí? Entonces, un número cuyo valor conocemos, por ejemplo, 7, ¿no? 7 no es una literal, puesto que todos tenemos muy claro cuánto vale este número, ¿no? 7. Ese es su valor. Un número cuyo valor desconoceríamos, por ejemplo, X, no sabemos cuánto vale X, Y, A, Z, F, la letra que ustedes quieran, siempre significará justamente esto. Es el nombre que recibe un número que no conocemos su valor, del cual desconocemos completamente su valor. Ahora, importante entender que estas literales se expresan o se utilizan para muchas cosas. Una de las cosas que vamos a utilizar es ahorita para denominar una ecuación, una variable. Es algo que estamos intentando calcular. Así es que vamos a construir el esquema. Entonces, construimos un término algebraico. Voy a poner 4x al cubo. Lo primero aquí es entender cuáles son los nombres de los elementos involucrados, porque de lo contrario, nunca nos vamos a poder entender ni hablar el mismo idioma. Entonces, empecemos por ahí. Este primer número grandote que está a la izquierda se llama coeficiente. Casi siempre lo encontramos a la izquierda de la letra. Y es un número que se suele expresar un poco más grande que el resto. Después, aquí tenemos al exponente. Entendiendo aquí al exponente como este número pequeñito que se encuentra por arriba de la letra, que está también denominado como un superíndice, ¿no? En español esto se llama superíndice. Y por último, por debajo, tenemos a la famosa literal, que también recibe en algunos autores el nombre de base o variable. Si ustedes leen un libro o un artículo al respecto de los términos algebraicos, pueden encontrarlo nombrado de cualquiera de estas tres formas. A este numerito a veces también le podemos llamar potencia. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Estos bichos, estas cosas que están aquí involucradas, son a los elementos a los que vamos a denominar, o los elementos involucrados,
en un término algebraico. Entonces, en suma, ¿qué es un término algebraico? Es un número que está compuesto por una literal o una letra. ¿Qué es una literal? Es un número cuyo valor desconocemos. Y estos son los tres elementos involucrados en todo término algebraico. Grandote del lado izquierdo, el coeficiente, abajo la letra y como superíndice de la letra, el exponente. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que reconocer y que saber cómo trabajar respecto de los términos algebraicos, que es el tema al que le mencionaba que iba a ser previo a la clase de ecuaciones, es cómo sumarlos, porque tenemos que entender cuáles son las reglas a partir de las cuales los términos algebraicos interactúan entre sí. Entonces, pongamos por debajo de esto, por favor, como título del siguiente tema, suma de términos algebraicos. ¿Ok? Suma de términos algebraicos. Y entonces, lo primero que necesitamos reconocer al respecto de la suma de los términos algebraicos es que estos términos algebraicos no se pueden operar, o sea, no se pueden sumar cuando tienen bases o exponentes distintos. ¿Ok? Importante esto. Es imposible sumar o restar términos algebraicos cuando se presentan bases o exponentes diferentes. Así son las cosas. Ahora, ya entendiendo esto, cuando sí se pueden operar, ¿cuáles son las reglas? Bien. Entonces, la regla es que solamente se suman o se restan los coeficientes de los términos. Les estoy dejando arriba en la pantalla el esquema para que siempre que yo diga un término, un tecnicismo, ustedes puedan subir y verlo. ¿Ok? Entonces, para sumar o restar términos algebraicos no lo podemos hacer cuando hay bases o hay exponentes diferentes. Es imposible hacerlo. Cuando sí se pueden operar, lo único que voy a sumar o restar son los coeficientes, o sea, los números grandotes de los términos. Voy aquí a escribir una reiteración. Por tanto, las bases ni los exponentes, bases y exponentes, no resultan afectados. ¿Ok? Estas son las reglas, vamos a llamarle generales, de los términos algebraicos. Ahora, voy a escribir del lado derecho, por eso dejé el espacio, voy a escribir del lado derecho una serie de ejemplos para que veamos cómo es que estos bichos interactúan entre sí. Entonces vamos a escribir un ejemplo que diga 4x al cuadrado y 7x al cuadrado están relacionándose. Y vamos a suponer que la relación es una suma, ¿no? Entonces, en este escenario hay que seguir estas reglas. Primero, ¿puedo operar estos dos elementos? Sí. ¿Por qué? Porque presentan misma base, x, y mismo exponente, 2. Como es misma base, mismo exponente en ambos casos, sí puedo sumar. Ahora, ¿qué sé de primera mano y de inmediato? ¿Qué puedo concluir? Lo que debo concluir en este momento es que esa suma no va a repercutir ni en las bases ni en los exponentes.
¿Eso qué significa? Que mi x al cuadrado se va a mantener igualita. Yo sé que aquí hay ocasiones en las que ustedes cometen aquí el error de decir, pues x cuadrada y x cuadrada es x cuarta. No, esa regla x cuadrada de x cuarta solo es válida cuando se están multiplicando estos términos, que esa es otra clase completamente distinta. Aquí no los estamos multiplicando. En suma, ni las bases ni los exponentes se ven afectados. Esto es siempre igual. Ya sé que el resultado es x cuadrado. Ahora, ¿qué sí se afecta? Coeficientes, eso es lo que aquí dice. Entonces, ¿qué debo de hacer con los coeficientes? Operarlos de manera normal. 4 más 7 nos da 11. Y entonces el resultado de esta operación serían 11x al cuadrado. Voy a poner otro ejemplo para que reafirmemos. Entonces, imaginemos ahora que tenemos 3. Voy a cambiar la letra para que no sea X, Z. Recuerden ahí, si su 2 se parece a mi 2, que parece una Z, pónganle la línea en medio para que se identifique de un 2. Y voy a poner 3Z a la séptima potencia y la voy a relacionar con 9Z a la séptima potencia. Bien. Primer análisis. Misma base, sí. Z y Z. Mismo exponente, sí. 7 y 7. Esto es igual que esto y por lo tanto va a ser exactamente igual como debe de pasar en el resultado. Z a la séptima potencia. Independientemente de lo que le suceda aquí a los coeficientes, esto es Z a la séptima potencia. Ahora, para cambiarle, aquí en vez de poner una suma, vamos a poner una resta. Y entonces, opero de nuevo a los coeficientes y digo 3 menos 9 menos 6. El resultado es entonces menos 6 Z a la séptima potencia. Y esta sería la respuesta correcta al ejercicio. Ahora, voy a poner un par de ejemplos en cuando no se pueden operar los términos, para que ustedes también vean el caso contrario, ¿no? Cuando de plano las dos cosas que estemos trabajando no se pueden operar, o al menos se pueden sumar, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos relacionando a 5x, así solito, con 3x al cuadrado. Y que se están sumando. Bien. Entonces, mismas bases, sí. X y X, todo perfecto. Mismos exponentes, no. Esto es un 1. Recuerden, muchachos, que siempre que aquí no haya nada, se da por entendido que esto es un 1, que no se pone. Como cuando, por ejemplo, aquí hay un más que tampoco se pone, o cuando tienen una letra solita, una X así solita, aquí hay un 1 que tampoco se pone. Esto es por convención matemática, ¿ok? Aquí pues son las reglas de repente que los matemáticos se supone que crean para que sea más fácil, ¿no? Pero bueno, la clave es entender eso. Cuando no hay exponente es un 1, cuando no hay un signo es un más, y cuando no hay coeficiente, esto es un 1. Entonces, aquí no puedo yo realizar esta operación. Aquí no puedo yo hacer nada. De hecho, ni siquiera puedo poner un igual porque no las puedo resolver de ninguna forma. Esto no se puede sumar porque este y este no son iguales. Pongo otro ejemplo en el que tampoco se podrían operar. Si yo tengo X solita relacionándose con 7Y solita, y aquí, pues de nuevo, inventando, vamos a poner una resta. Y entonces, esto tampoco se podría operar. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tengo el mismo exponente, 1, quedamos que cuando no había exponente era un 1, entonces, hay el mismo exponente, no hay la misma base. Esto es X y esto es Y. Y entonces esto tampoco se puede operar. En ninguno de estos dos casos puedo encontrar resultado a la suma de términos algebraicos de esto o de esto. Ahora, esto, que quede claro, eso no significa que no podamos encontrar el valor de X, por ejemplo.
podríamos encontrar el valor de x. Esto es una ecuación de segundo grado y podríamos encontrar su valor. Si aquí le pongo yo otra ecuación abajo que tenga igual x y y, puedo encontrar con un sistema de ecuaciones el valor de x y de y, pero no puedo sumarlos. Aquí a lo que me refiero es que no se puede hacer esta suma o abajo esta resta. Bien, les voy a dejar la pantalla así como está para que le tomen una captura si es que lo desean. 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a subir un poco para el apunte de términos algebraicos que pusimos al principio, igual quienes llegaron tarde, para que le puedan tomar una captura. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a regresar a Zoom para ver si hay alguna duda. Si hay alguna duda, este es el momento. Hola a todos los que acaban de llegar. Si hay alguna duda, los escucho, pueden ustedes preguntar, manden un mensaje o levanten su manita utilizando Zoom. ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Seguros? ¿Seguras? Me pregunta Marisol, ¿y si hay diferente exponente? Marisol, si te revisas el ejemplo que puse, el segundo ejemplo que puse, Marisol, el tercer ejemplo que puse, hay exponentes distintos ahí. Los dos tenían x, una era x a la 1, la otra era x a la 2, y por esa razón no se pudieron sumar. Entonces, a tu pregunta, si los exponentes son distintos, ya lo resolvimos, no se puede hacer esa suma de términos algebraicos. ¿Ok? La suma o resta. Podemos multiplicar y podríamos dividir y podríamos resolver la ecuación, pero no los podemos sumar, que es, a fines prácticos, lo que quiero resolver en este momento. ¿Ok? Entonces, con exponentes distintos no se puede sumar, restar. Muy bien. Me parece perfecto, Michelle. Una pregunta antes de seguir. ¿Alguien quiere que haga un repaso general respecto de leyes de los signos? O sea, cómo se comportan los signos al sumar términos distintos o al multiplicar términos distintos, porque si no tienen ustedes claro leyes de los signos, va a ser imposible continuar. ¿Sí? Tengo un sí. 2 sí. Ok. Perfecto. Entonces, voy de regreso y voy a incluir el apunte de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de leyes de los signos, para que dejemos claro ese tema también. Bien. Entonces, vamos a poner aquí abajo y le vamos a poner como tema o como nombre al apunte, así tal cual, leyes de los signos. Voy aquí a hablar primero específicamente de las leyes de los signos cuando los estemos sumando, ¿ok? Y abajo creamos el apunte cuando se estén multiplicando. Entonces, vamos a escribir las reglas. Primero hay que entender que hay dos tipos de operaciones. Una es cuando son signos iguales y la otra es cuando son signos distintos. Entonces, cuando son signos iguales, a esta operación es coloquialmente referida como una suma. Aunque en realidad las dos cosas que vamos a poner aquí son sumas, a esta es a la que nosotros coloquialmente le llamamos suma. ¿Cuál es el caso en el que estos serían signos iguales y por lo tanto tenemos una suma? Por ejemplo, si nosotros tenemos más x más y, estoy ocupando aquí letras para referirme a que puede ser cualquier número, ¿no? Más 3 más 8 más, yo ocupo letras, no me interesa qué es. Abajo también podríamos tener un escenario, o más bien, tenemos un escenario idéntico en el caso negativo, ¿no? Menos x menos y nos refiere también a signos iguales.
¿Cuáles son las dos acciones que tenemos que hacer ante esta situación? Bienvenido a quien acaba de llegar. Ahorita les pongo el apunte anterior. Por lo pronto estamos apenas empezando leyes de los signos, así es que pueden tomar nota de esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es adicionar los valores. O se hace sumarlos. Quien no sabe lo que significa adición, es una suma. Si esto vale 3 y esto vale 8, hay que sumar 3 y 8. Si esto vale 2 y esto vale 5, hay que sumar 2 y 5. Ojo, esto aplica, muchachos, incluso si ustedes tienen dos signos negativos. Da lo mismo. Dos signos negativos o dos signos positivos, no hay ninguna diferencia. En ambos casos, estamos adicionando los valores. Y el segundo paso es conservar el signo. Esto es muy importante porque de repente hay algunos profesores que cometen el error, algunos colegas míos que cometen el error de decirles, pues más por más da más y menos por menos da más. Esto no es, o sea, así como lo acabo de decir, está bien, pero la clave es que se estén multiplicando, que es ahorita la regla a la que voy. Pero cuando solamente los tenemos sumándose, el signo se conserva. Entonces, aquí, independientemente de lo que valga el resultado, es positivo. Y aquí abajo, independientemente de lo que valga el resultado, será siempre negativo. Ahora, vamos al caso contrario. Signos distintos. A esto es a lo que coloquialmente le llamamos una resta. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a pasar es que tenemos signos opuestos. Cuando uno es negativo, el otro es positivo. Y esto aplica para cualquiera de los dos escenarios. Primero el negativo y después el positivo, o primero el positivo y después el negativo. En ambos casos es lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer en este escenario? Bien, atención. El primer paso que tenemos que hacer es sustraer los valores. Quien no sepa lo que significa la sustracción es una resta. Y ojo, esta sustracción se tiene que llevar a cabo siempre el de valor mayor menos el de menor valor. ¿Ok? Ojo aquí, ¿qué significa esto, muchachos? Que si este vale menos 7 y este vale menos 3, ¿cuál está más grande? ¿7 o 3? 7. Entonces, siempre tenemos que restar al más grande menos el chiquito, sin importar el signo. Esto es muy importante, sin importar el signo. Esa es la primera regla. La segunda regla es que se va a conservar el signo del valor absoluto más grande. Yo sé que ahorita tengo que clarificar qué es eso del valor absoluto más grande, ¿no? Tengo que conservar el signo del valor absoluto más grande. Bien, voy a clarificar qué es esto de valor absoluto. Vamos a otra página de notas. Entonces, hablemos del famoso valor absoluto. El valor absoluto, muchachos, es el valor numérico sin considerar el signo. Tal cual. Y este valor absoluto, siempre que ustedes lo vean referido, se lo van a encontrar como la letra en cuestión o el número en que sea, entre dos líneas verticales paralelas.
Y aquí, pues bueno, tendríamos dos ejemplos, ¿no? Cuando lo tengo, esto es más X, recuerden que aquí hay un más que no se pone, ¿no? Esto es más X, y lo único que aquí me está refiriendo es que no me importa el signo, esto es X, pero abajo también, con este menos Y, también me está valiendo gorro el signo, entonces aquí es Y. Esto significa valor absoluto, que no me va a importar el signo involucrado. Entonces, repaso. Leyes de los signos aplicadas exclusivamente para sumas. Para sumas. Hay dos escenarios, signos iguales o signos distintos. Esos son los dos escenarios que vamos a trabajar, iguales y distintos. ¿Qué significa que sean iguales? Los dos positivos o los dos negativos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? A los valores tal cual estén los sumamos y después el signo que necesita o que tienen los dos se conserva. Así de sencillo. ¿Qué pasa en el caso contrario? Signos diferentes, que puede ser menos y más o más y menos. Da lo mismo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Restar los valores primero. ¿Cómo los resto? El valor más grande menos el valor más pequeño. Y después conservamos el signo del valor más grande, independientemente de si el más grande era el negativo o el positivo. Y estas son las reglas para las leyes de los signos en sumas. En sumas. Si hay alguna duda, váyanmela almacenando. Voy a explicar multiplicaciones de números con distinto signo primero y ahorita les doy la palabra para que me pregunten dudas. Ahora, vamos a eso. Entonces, leyes de los signos, pero ahora para multiplicaciones o divisiones. ¿Ok? Voy de nuevo a hablar aquí de dos distintas categorías, o hay dos conjuntos de operaciones, cuando son iguales y cuando son distintos. Cuando son iguales, ¿cuáles serían los ejemplos en cuestión? Podrían ser más por más o podría ser menos por menos. Y en ambos casos, ¿cuánto nos debe dar esto de resultado? Más. Siempre, jóvenes, siempre esto da más. Signos iguales en multiplicaciones o en divisiones nos dan más. Aquí es a lo que me refiero con que en ocasiones mis colegas pues no hacen como este énfasis en clarificar la diferencia. Cuando se están multiplicando o dividiendo, sí se aplica esta regla, signos iguales da más, pero solo en multiplicaciones o en divisiones. Y como me imagino ya lo pueden ustedes solitos interpretar, en el otro ejemplo, o sea, con signos distintos, pues pasa lo contrario. Entonces aquí tendríamos más por menos o menos por más, y esto nos va a dar siempre un valor negativo. De nuevo, esta regla, y quiero que quede muy claro, únicamente es válida en multiplicaciones o en divisiones. ¿Ok? Y aquí tienen las leyes de los signos, chicos. Cuando se suman o se restan, aplican estas. Cuando se multiplican o se dividen, aplican estas. Para quienes llegaron después, les doy oportunidad de tomarle captura de pantalla al apunte. Aquí está esta que sería la segunda parte. 3, 2, 1. Me voy a regresar a el primero. Este es el primer apunte de leyes de los signos para sumas. 3, 2, 1. Y para quienes llegaron después, que vi que dos personitas llegaron tarde, este sería el apunte de sumas de términos algebraicos. 3, 2, 1. Y este de aquí arriba es el apunte para términos algebraicos a secas. 3, 2, 1. Bien, voy a regresar. Quiero saber si alguien tiene alguna duda. Este es el momento. Vamos bien.
Bienvenidos, bienvenidas a quienes llegaron un poquito después. Si alguien tiene alguna duda, ya saben, mensaje por chat o levántenme la manita en Zoom. No la vayan a levantar en su cámara. No funciona. A la 1. A las 2. Leyes de los signos claras. A la... Sí, Valeria, te pongo ahorita el punto de valor absoluto. ¿Alguien tiene alguna duda? 3, 2, 1. Ok. Entonces voy a poner el punto de valor absoluto para Valeria y continuamos con las operaciones entre términos algebraicos. Entonces, ahí está Valeria. Siéntete completamente libre de tomarle la captura de pantalla en este momento. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se suman los términos algebraicos y cómo operamos los signos. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a entrar de lleno, ahora sí, a las ecuaciones de primer grado. Entonces, tranquilos, voy a resolver un par de ejemplos. No se preocupen, no se estresen. No todo va a ser teórico. Pero primero me interesa dejar clara la teoría para que ustedes puedan irme siguiendo con estas notas que sean fundamentalmente su instructivo. Entonces, ecuaciones de primer grado, que en algunos autores, chicos, las van a encontrar nombradas como ecuaciones lineales. Es lo mismo, ¿eh? Bien, entonces, hablemos primero de las reglas que están involucradas en las ecuaciones lineales o las ecuaciones de primer grado. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar al respecto de ellas es que solamente se puede presentar un tipo de literal. La expresión que vamos a trabajar solo puede contener un tipo de literal. X o Y o Z o A o B o C o lo que sea, pero solamente un tipo. No puede tener una misma expresión X y Y porque entonces ya no es una ecuación de primer grado. Después, segundo requisito, estos son requisitos. La incógnita debe presentarse elevada a la primera potencia. O sea, exponente 1, ¿no? Que recuérdenlo, no se pone. Exponente 1 que casi nunca lo van a haber puesto. Siempre se ignora el exponente 1. Entonces, si ustedes ven una X así solita, hay que recordar que X, así como está, tiene exponente 1. Estos son los requisitos. ¿Qué otros requisitos tenemos? Debe de estar igualada a algo. La expresión debe estar igualada a algo. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3 así, esto no lo puedo resolver, porque no tiene un igual. Debería decir 2x más 3 igual a algo, ¿no? Igual a 0, igual a 2, igual a x, igual a lo que sea, pero debe estar igualada a algo. Estos son los 3 requisitos. Si ustedes evalúan una expresión algebraica y tiene estas 3 cosas, felicidades, estamos ante una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. Ahora, voy a poner un par de datos curiosos. Los voy a poner aquí separados. El primero de los datos curiosos es que tenemos siempre que recordar que en el universo que está creando esta ecuación lineal de primer grado, todas las incógnitas, o sea, las letras,
poseen el mismo valor. O sea que si nosotros encontramos, por ejemplo, en 2x más 3 igual a x, que x vale 5, esta x también vale 5. Todas las letras que tiene la expresión algebraica valen lo mismo. De hecho, por eso son letras iguales. Siempre que ustedes crean un universo matemático con una expresión, las letras que estén exponiendo ahí siempre deben tener el mismo valor cuando sean letras iguales. X y Y no pueden ser iguales. Forzosamente deben ser distintas. Porque si Y y X valieran lo mismo, deberían tener la misma letra. Y por último, ¿de qué se trata la ecuación? Siempre es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Su objetivo es encontrar el valor de la variable, de la incógnita. ¿Ok? Estas son las condiciones, vamos a llamarle, teóricas, técnicas, el instructivo, pues, de las ecuaciones. Ahora, voy a mostrar un par de ejemplos antes de ver cómo se resuelven, ¿no? Para que veamos qué sí es una ecuación y qué no es una ecuación. Entonces, si nosotros vemos una ecuación que nos dice 5 más y es igual a 3 menos 1, yo les pregunto, muchachos, ¿esto es una ecuación de primer grado? Les doy 10 segundos, piénsenlo, no me van a contestar, solamente quiero que lo analicen. Revisen estas tres reglas y díganme si esta expresión algebraica cumple con las tres. 10 segundos. Un segundo. Bien. La respuesta es sí. Bienvenida a quien va llegando tarde. Al final de la clase, si gustas, te puedo regresar a los apuntes anteriores para que les tomes una captura de pantalla. Ahorita ya estamos sobre ecuación. Entonces, la respuesta a esta reflexión que hice es sí. Esta ecuación, bueno, esta expresión algebraica es una ecuación de primer grado, porque cumple con las tres cosas. Solo tiene un tipo de literal, y, la literal está elevada a la primera potencia, recuerden que no se pone, y la expresión está igualada a algo. Esto es igual que esto. Felicidades, esto es una ecuación de primer grado. Voy a otro ejemplo. Imaginemos ahora x más 2x igual a 5 menos x más 1. La misma pregunta, chicos. 10 segundos. Juzguen si esta expresión algebraica es una ecuación de primer grado. 10 segundos. 9 segundos. Les pongo el contador visual para que no se estresen tanto. 3. Sale pues. La respuesta es sí. Esta también es una ecuación lineal de primer grado. ¿Por qué? Tengo una sola letra, x, todas están elevadas a la primera potencia, 1, que no se pone, y está igualada a algo. Vamos a una última. Esta va a decir y más 7 más y cuadrada es igual a 25. De nuevo, misma reflexión. Les doy 5 segundos ahora. Quiero que ustedes piensen si esta expresión es una ecuación de primer grado. Bien, la respuesta es no. Esto no es una ecuación lineal de primer grado. ¿Por qué? Porque aunque solamente tengo una letra y solamente está igualada, y cumple con el requerimiento que está igualada a algo, esta y está elevada al cuadrado. Esta elevación al cuadrado en automático cancela la posibilidad de que esto sea una ecuación de primer grado. De hecho, lo que significa que sea de primer grado es que justamente tiene únicamente potencias elevadas a la 1. Y ahí está. Así de sencillo.
Bien. Les doy oportunidad de tomar captura de pantalla. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Voy de regreso. Quiero saber si alguien tiene alguna duda aquí respecto de cómo identificar que una ecuación es de primer grado. Esa es la primera duda que quiero resolver. No tengo nada en chat. Para quienes llegaron después, recuerden, mensajes en chat o levantar la mano usando la herramienta de Zoom es lo que pueden hacer o usar para expresarme una duda. Dudas 5, dudas 4, dudas 3, dudas 2, dudas 1, ¿no? Perfecto. Voy de regreso entonces y ahora sí averiguemos cómo resolverlas. Sale. Entonces, vamos a resolver ecuaciones de primer grado. La herramienta o el recurso matemático que se usa para resolver las ecuaciones lineales siempre es una herramienta a la que vamos a nombrar, y que es el título de nuestro apunte, por favor, inversión. Vamos a poner ecuaciones, haciendo referencia a que nos estamos refiriendo a ellas, y la herramienta se llama inversión. ¿Qué es, jóvenes, una inversión en términos de ecuaciones? Bien, es un proceso, es el proceso por medio del cual se traslada a un término de un lado a otro de la igualdad. Aquí voy a hacer una pequeña clarificación porque puede ser un término o un elemento. Puedo mover solamente una letra o un coeficiente o un exponente. No tiene que ser un término completo. Este proceso es útil como parte de cualquier despeje. Ahorita hablaremos de qué significa despejar. Pero las inversiones son extraordinariamente útiles en estos procesos. Que quede claro que no es lo mismo. Ahorita explicamos la diferencia. Ahora, lo que sigue es una regla, ¿ok? Importante entender esto. Solo es posible cuando el elemento elegido es afectado por una sola operación. Esto es fundamental, muchachos. Repito, solo puedo llevar a cabo una inversión cuando el elemento que acabo de elegir es afectado por una sola operación. Si es afectado por más de una operación, ya fue. No puedo llevar a cabo una inversión. Ahora, por último, al realizarse, se invierte la operación, de ahí el nombre, se invierte la operación ejercida por el elemento. Entonces, vamos a dejar todo claro. Primero, ¿qué es una inversión? Es un proceso.
¿De qué se trata este proceso? Es trasladar, mover a un término o a un elemento, lo que yo quiera, de un lado a otro de la igualdad. O sea, si yo tengo X igual a Y, puedo mover a este para allá o puedo mover a este para allá. Eso es lo que se trata, una inversión. Es extraordinariamente útil como parte de cualquier despeje. Cualquier proceso de despeje requiere de inversiones. Y ahora, requisito. Solo es posible llevarlo a cabo cuando el elemento es afectado por una sola operación. Esto es fundamental. Y cuando lo llevo a cabo, la cuota, vamos a llamarle, que tengo que pagar, es la inversión de la operación original. Entonces, vamos a clarificar ahí a qué me refiero con eso. Bien, imaginen ustedes, muchachos, que la operación inicial que se hubiese estado realizando hubiese sido una suma. Al momento de invertir, déjenme cambiar la flechita para que no vaya a causar problemas. Entonces, imagínense que tenemos una suma, invierto, ¿y cómo pasa del otro lado? Restando. Otro ejemplo. Siempre que vean estas dos líneas diagonales invertidas, significan O. Esto es una conectiva lógica que significa O. Entonces, si está sumando, pasa restando, O. Si está restando, pasa sumando, O. Si está multiplicando, pasa dividiendo, O. Si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es invirtiendo la operación que se realiza. Si suma, pasa restando. Si resta, pasa sumando. Si multiplica, pasa dividiendo. Si divide, pasa multiplicando. ¿Por qué? Porque estas son operaciones siempre contrarias. Lo contrario de multiplicar es dividir, lo contrario de sumar es restar. Bien. Lo primero que voy a clarificar aquí, antes de entrar de lleno ya a una ecuación, que insisto, con esto voy a cerrar, ya estamos a unos minutos de terminar la clase. Lo primero que quiero dejar claro es cuándo sí se puede invertir y cuándo no, porque mis estudiantes primerizos casi siempre el error más común que cometen es invertir en un momento o un término que no se puede invertir. Entonces, bien, vamos a expresar cuándo sí se puede llevar a cabo una inversión. Imaginemos el ejemplo siguiente. Voy a bajar un poco. Entonces, imaginemos que tenemos 2x igual a 7. ¿Esto es una ecuación de primer grado? Sí. Tengo a una x elevada a la primera potencia y hay un igual. Todo perfecto. Ahora, de aquí voy a señalizar un término que sí se puede invertir. En realidad aquí se puede invertir todo, pero si yo quisiera invertir únicamente este 2, ¿lo puedo hacer? Quiero que lo piensen. Revisen las reglas y quiero que ustedes me digan. Pregunta, ¿puedo invertir este 2? 5 segundos. Sí, sí lo puedo invertir. ¿Por qué podemos concluir así de fácil que sí se puede invertir? Porque solamente está operando a una sola cosa. Está relacionado, está llevando a cabo una sola operación. ¿Cuál? Una multiplicación. Recuerden, muchachos, que cuando ustedes tienen a una letra y a un número pegados, como es este caso, no hay nada que los separe, lo que está pasando aquí es una multiplicación. Esto es 2 por X. Dado que hay una sola operación, sí lo puedo mover. Recuérdenme, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Piensen ustedes solitos. 3, 2, 1, dividir. Y entonces, ¿cómo tendría yo que llevar a cabo esta inversión? Muy fácil. A la X que estaba aquí es igual a 7 y ahora la inversión sería sobre 2. Esto es un proceso de inversión para el 2. El 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, fíjense muy bien. Voy a poner un ejemplo casi idéntico, pero con una diferencia trascendental. Entonces, imaginemos ahora la siguiente expresión. 2x más 5 igual a 7. Y les hago la misma pregunta, muchachos. Este 2 que está aquí, ¿se puede invertir? 5 segundos para contestar. O sea, no me lo tienen que decir, ustedes piénsenlo. 5 segundos.
Bien, no. Aquí no puedo llevar a cabo esta inversión. ¿Por qué? Porque este 2 sí es verdad que se está multiplicando con la X igual que pasaba de este lado, pero además de estarse multiplicando con esa X, este 2 también está sumando con este 5. Y aquí está el problema. Porque dado que lo que estoy llevando aquí a cabo son dos operaciones, esta multiplicación y esta suma, no estoy cumpliendo con esta regla. No lo puedo invertir porque está llevando a cabo más de una operación. Y entonces esto en realidad no le puedo hacer. No podría yo mover a ese 2. Le puedo hacer muchas cosas a esta expresión, pero no puedo mover a ese 2, o al menos no ahorita. ¿Sí? Bien. Les pongo el apunte completo para que le tomen su captura y voy de regreso para saber si alguien tiene alguna duda con las inversiones. Ahí está el apunte. 3, 2, 1. Voy de regreso a Zoom. Bien, ¿alguna duda? Sería 7 menos 5. ¿Qué sería 7 menos 5, Jocelyn? No entiendo. Una de sus compañeras me pregunta que si es 7 menos 5, ¿qué? ¿Qué sería 7 menos 5, Jocelyn? ¿Podrías clarificarme? ¿Alguien más, además de Jocelyn, que tenga alguna duda, que no haya quedado claro esto? ¿Inversiones? ¿Todo bien? Elabórame la duda, Jocelyn, o si te puedes abrir el micrófono, levántame la mano y... Ya me contestó, me dice para sacar 2x... Ah, ok, sí. Sí, Jocelyn, sí, tienes razón. Ahorita lo voy a explicar justo así, pero sí, tú estás bien. Bien, voy entonces a explicar el último recurso, que es despejar. Y ahora sí, con eso, estamos listos para resolver una ecuación lineal en hora y media, tiempo récord. Sale. Entonces, hablemos de los famosos despejes. Bien. Bueno, despejar, de nuevo, ¿no? Es algo que sí existe o se enseña como parte de las ecuaciones. Bien. Ahora, lo primero de nuevo que hay que dejar claro es qué es esto. Entonces, la definición técnica es que el despeje es la búsqueda de aislamiento, para un término específico, un término o elemento específico por medio de la aplicación de recursos algebraicos, como las inversiones, justamente. Entonces, ¿de qué se trata despejar? De dejar a un término o a un elemento solitos. Eso es lo que estoy buscando. Así de fácil. Si alguien nos pregunta, profesor Sócrates, ¿qué significa despejar? Es dejar a un bicho, el bicho que yo quiera de la ecuación, de un lado de la igualdad, solito, aislado, sin nada que lo estorbe. Voy a realizar el despeje en este ejemplo que no logramos despejar a este 2x, ¿sí? Voy a realizar este despeje y voy a despejar a la x, ¿ok? Voy a dejar solita la x. Entonces voy a copiar esa ecuación. La ecuación decía 2x más 5 igual a 7. Y entonces vamos a suponer que lo que yo quisiese en este momento es aislar a la x. Quiero despejar al X. Imagínense usted que ustedes están en clase, muchachos, y les dice su maestro, despéjame X, por favor.
Bien, ¿qué hay que hacer? Mover a todo lo que le estorba a X del otro lado. ¿Qué le está estorbando a X? Le está estorbando este 5 y le está estorbando este 2. Ahora, ¿cómo podemos moverla? Pues tenemos que invertir a este 5 y a este 2. ¿Cuál de los dos podemos invertir ahorita? Ya sabemos que no podemos invertir a este 2, como lo concluimos aquí arriba. Repito, ¿por qué no lo podemos invertir? Porque el 2 está multiplicando a X acá y además está sumando a 5. Está haciendo dos cosas, no puedo invertir. Pero este 5, chicos, sí lo puedo invertir perfectamente, porque el 5 solamente está sumando. Entonces el 5 no tiene ningún problema. Está sumando aquí, vamos a meterlo del otro lado de la igualdad. Y entonces regresen a sus operaciones. ¿Cuál es la operación contraria de sumar? La operación contraria de sumar es restar. Y entonces esto sería 2x igual a 7. Aquí voy a indicar que estoy invirtiendo al 5 con esta línea. Y 7 menos 5. Repito. Primero, ¿cuáles son las dos cosas que le estorbaban a la X? Este 2 y este 5. No puedo mover a este 2. ¿Por qué? Porque está haciendo dos cosas. Está multiplicando a X aquí y está sumando a 5 acá. No está haciendo una sola cosa como nos lo pide esta regla. Entonces no lo puedo invertir. Ahí lo dejo. Pero este 5 sí está cumpliendo con la regla. Solo está haciendo una cosa, sumando. Entonces esto es lo que invierto. Lo contrario de sumar, como lo expresamos aquí, es restar. Y entonces está sumando, se va restando. Y lo muevo del otro lado de la igualdad, que es al final del día de lo que se trata o lo que busca una inversión. Y ahora ya tenemos esta expresión. Y fíjense, ahora sí, ya puedo mover al 2. Porque recordemos, ¿qué es lo que le estaba estorbando arriba? La suma con 5. No podía yo moverlo porque no solamente estaba multiplicando a X, también estaba sumando con 5. Pero ahora ya no está el 5. Entonces ahora sí, sin ningún problema, lo puedo invertir. Procedo. ¿Qué está haciendo el 2? El 2 lo que está haciendo es multiplicar. Recuerden, cuando no hay nada separando a un número y a una letra, esas dos cosas se están multiplicando. Entonces, esto es una multiplicación. ¿Cuál es la operación contraria de una multiplicación? Revisen su instructivo, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Lo contrario es dividir. Y entonces, así llegamos a la conclusión que X es igual a 7 menos 5, y aquí es en donde viene la inversión, sobre 2. Y fíjense cómo ya logramos dejar a esta X solita. Lo hemos conseguido. Mi X, que es lo que estábamos buscando despejar desde el principio, ya está despejada. Esta sería, jóvenes, la expresión de esa X despejada. Ya no hay nada que le estorbe. Lo logramos. Éxito. Palomita, 10. Está despejada. En suma, entonces, para poder resolver una ecuación de primer grado necesito dominar a la inversión y al despeje. ¿De qué se trata invertir? Mover cosas de un lugar a otro de la igualdad. Reglas. Solamente lo puedo llevar a cabo cuando un elemento está ligado con él. Solo una cosa está ligada con él. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Moviendo cosas de un lugar a otro. El tributo, el costo de mover cosas, es alterar su operación, justo con la contraria. Si sumaba, resta ahora. Si restaba, suma pasando. Si multiplicaba, divide. Y si divide, multiplica. Aquí está el ejemplo. ¿Qué significa despejar ahora? Despejar significa aislar a un término o a un elemento solito, de un lado de la igualdad. Aquí da lo mismo, ¿eh? Estaba más fácil dejarlo del lado izquierdo a X, porque pues X estaba del lado izquierdo, pero si ustedes hubiesen querido despejarlo al revés, también se podía. De lo que se trata es de quitarle todo lo que le estorbe. Aquí que le estorbaba el 2 y le estorbaba el 5. Para poderlos mover hay que invertirlos. Este 2 no cumplía con requisitos, este 5 sí. Y entonces movimos al 5 primero. Ya invertido a este 5, ahora sí puedo mover al 2.
invertimos al 2 y esta sería la expresión de x despejada. Y eso es todo. Evidentemente, si aquí nosotros resolviéramos esto, 7 menos 5 entre 2, que da 1, encontraríamos cuánto vale x, ¿no? X aquí, esto es igual a 1, resolviendo estas operaciones. Pero aquí no era lo que me pedían, aquí solamente me pedían despeja x, perfecto, ahí está despejado. Bien. Estas son las herramientas que necesitamos. Voy a proceder a resolver 2 ejercicios de ecuaciones y con esto cierro la clase. Antes de ello, quiero saber si alguien presenta alguna duda hasta este punto para que la resolvamos de una vez. Entonces, dudas a la 1. Dudas a las 2. Me ven moverme porque trabajo con 2 pantallas. En una tengo el chat y en el otro la clase. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios y al final del primer ejercicio me regreso para ver si hay alguna duda y lo mismo hacemos ya hasta el final de la clase. Sale pues. Entonces, vamos a resolver estos 2 ejercicios. Muy bien. Ahí tienen la operación, la ecuación original. Les invito a que la vayan copiando, por favor. Ahí está, 3x más 3, que es igual a x más 1. Esa es la ecuación que vamos a resolver. 3x más 3 igual a x más 1. Para quienes ya hayan venido a clases anteriores conmigo, ya saben que a mí me gusta trabajar siempre ordenadamente. Entonces yo les recomiendo que empiecen una hoja nueva de su cuaderno, dividan a la hoja a la mitad. Del lado izquierdo vamos a ir construyendo el algoritmo de solución y del lado derecho voy a ir reportando las operaciones que voy realizando para que así ustedes, cuando puedan regresar a estudiar sobre este apunte, les quede más claro el análisis. Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer, muchachos, y esta siempre es una recomendación general, no solamente para las ecuaciones, es organizar su espacio de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la primera etapa es volver a escribir mi expresión, pero la voy a escribir ahora sin el estorbo, o más bien, la voy a escribir clarificando cuál tipo de término nos encontramos. Entonces, 3x es lo primero que me encuentro, le voy a dar el color azul y a partir de ahora todas las cosas que sean x a la 1 van a tener ese color. Después viene un más 3, que no tiene x, le doy otro color para clarificar que es un término diferente. Después viene el famoso simbolito de igual. Después viene una x solita, le voy a dar de nuevo el color azul, clarificando que esto y esto son términos semejantes. Y por último, más 1. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Agrupar los términos semejantes. Es decir, tengo que poner todas las cosas que tienen letras de un lado del igual y todas las cosas que no tienen letras del otro. Estas 2 cosas tienen letras. Estas 2 cosas no. Entonces, lo que voy a hacer es poner todas las letras del lado izquierdo y todos los números sin letras del lado derecho. ¿Con qué voy a empezar? Voy a empezar invirtiendo a esta X. Profesor, ¿por qué empieza con esa X? Porque quedamos que lo primero que debemos hacer es agrupar a todas las letras de este lado. Este ya está aquí, no le tengo que hacer nada, pero este está del lado contrario del igual. Entonces, por eso la muevo. Va. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 3x más 3. ¿Qué estaba haciendo esta X aquí? Restando, perdón, sumando. ¿Cómo se mueve? Restando. Estaba sumando, se mueve restando. Y entonces la inversión me quedaría menos esta misma X igual a más 1. Lo que cambié fue a esta X para allá. Después, mi paso 2 ahora va a ser mover, ya tengo a todas las letras del lado izquierdo. Perfecto, misión cumplida. Ahora, los números, sin embargo, no están del lado derecho. Me falta este 3. Hay que invertir a ese 3. Entonces, esa va a ser la operación siguiente. Movemos a ese 3,
del lado derecho. Y entonces me queda 3x menos x igual a más 1. ¿Qué estaba haciendo el 3 del lado izquierdo? Sumando. ¿Y cómo pasa del lado derecho? Restando. Y entonces, menos 3. Este 3 aquí, sumando, y se viene para acá, pagando su tributo, que es restar. Cuando ustedes hayan logrado esto, muchachos, pónganse una palomita. En este momento ya cumplimos con el paso 1 de la resolución de una ecuación lineal. Este es el paso 1. Agrupar todo. Poner todas las cosas del lado que les corresponde. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es sumar términos semejantes, lo que ya les enseñé a hacer al principio. Esto, sumar términos algebraicos. Entonces, vamos a sumar los términos algebraicos que aquí están involucrados. Entonces, mi primera suma es 3x menos x y la otra suma es más 1 menos 3. Me voy a ir del lado derecho para realizar esas operaciones. Y entonces, tenemos por acá 3x menos x. Recordemos las reglas. A la letra y al exponente no le pasa nada. Entonces, sin hacer ninguna sola operación, ya sé que esto va a dar x de inicio. Y lo único con lo que trabajamos son los coeficientes. Este es 3 menos 1. Recuerden que aquí no hay nada. Y cuando no hay nada, ahí hay un 1. Entonces, esto es 3 menos 1. 3 menos 1 da 2. Y este es el resultado de esta primera operación. Vamos a la segunda. La segunda operación es más 1 menos 3. Aquí no hay letras, así es que pues, ni siquiera me importan las letras. Vamos a los números. Entonces, tenemos signos distintos. Recordemos, hay que restarlos. ¿Cuál está más grande? El 3. Y entonces a 3 le quitamos 1. ¿Cuánto nos da eso? 2. Y ahora, la segunda regla es respetar el signo del número más grande. ¿Cuál está más grande? ¿3 o 1? 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Este es el mismo signo que tengo que poner aquí. Y este sería el segundo resultado. Recuerden aquí la regla que les di, ¿eh? Revisen ustedes su instructivo, váyanme siguiendo con su instructivo, ¿no? Signos distintos se restan, restamos el más grande menos el chiquito, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 da 2. Y después los signos, respetamos el signo del más grande. 3 está más grande que 1. ¿Cuál signo tenía? Negativo. Por eso respetamos el negativo. Que es lo mismo que hicimos aquí arriba. Entonces, ya encontré mis resultados. ¿Qué va a quedarme del lado izquierdo del igual? Me va a quedar 2x. ¿Y qué me va a quedar del lado derecho del igual? Me va a quedar menos 2. ¿Cuál es el paso final? Invertir. Por fin vamos a invertir. ¿Qué tenemos que invertir? Tenemos que invertir a este 2. ¿Por qué? Porque para poder encontrar el valor de x, lo único que tengo que hacer es despejarlo. Si yo despejo x, lo que me queda del lado derecho es a lo que resulta equivalente. Este signo igual finalmente nos representa identidad. Esto y esto es lo mismo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para encontrar el valor de x es despejarla. Lo único que me estorba aquí para que esté solita es este número 2. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que hizo en el ejercicio o en la ejemplificación anterior. Multiplica. ¿Cómo se mueve del otro lado? Divide. Entonces, vamos a respetarle el color mismo que le puse. Estamos despejando a este 2. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar x igual a menos 2. Y aquí es en donde entra lo interesante. Menos 2 sobre. Y ojo aquí, este es un error que cometen muchos. Cuidado, cuidado, cuidado. Alerta, alerta. 2. Voy a ponerlo con esto. Me dirán, profesor, ¿por qué? Si aquí estaba más 2, ¿por qué no pasa como menos 2? Porque recuerden la regla. Lo único que invertimos es la operación que realiza.
Si ustedes analizan lo que estoy aquí escribiendo, en ningún momento dije que lo que cambiamos sea el signo. Este es otro error muy común que algunos colegas míos cometen, que es decir, lo que cambiamos es el signo. No, no es cierto. No se cambia el signo, se invierte la operación que realiza. Cuando nosotros estamos sumando o restando, como fue el caso aquí, por ejemplo, o el caso aquí, sí cambia el signo porque tenemos que representar que es una operación distinta. Pero aquí no es el caso. Aquí estamos ya alterando la multiplicación para transformarla en una división. El signo entonces del 2 no se ve afectado. Sigue siendo más 2. Dividiendo ahora, pero ahora sigue siendo más 2. Cuando ustedes lleguen a este paso, muchachos, lo único que nos hace falta ya es realizar esa división. Este en realidad representa ya el resultado. Este es el paso 2, que sería simplificar, y el paso 3 es realizar la última inversión. Si ustedes fueran estudiantes míos, yo les dejara este ejercicio y ustedes me dicen, profesor, el resultado es x es igual a menos 2 sobre 2, yo les diría, estás bien, este resultado es correcto. Puede perfeccionarse, pero es un resultado correcto. ¿Por qué es un resultado correcto? Porque esta fracción es válida. Lo voy a perfeccionar. ¿Cuál sería el perfeccionamiento? Llevarlo hasta su mínima expresión, que es en este caso realizar la división. Y entonces, menos 2 entre 2, ¿cuánto nos da? Lo voy a realizar nada más aquí para que no. Menos 2 entre 2, esto se traduce, ¿no?, en la división de menos 2 sobre 2, lo cual da menos 1. ¿Sí? Y entonces, la respuesta a esta ecuación, muchachos, es menos 1. ¿Cuánto vale x en este universo? En este universo que acabo de inventar aquí, x vale menos 1. Repetimos entonces. Ustedes ya saben hacer todos los procesos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Agrupar términos semejantes. Todo lo que tenga letras va del lado izquierdo, todo lo que tenga números sin letras va del lado derecho. Paso 2, simplificación de términos semejantes. Sumo y resto lo que tenga que sumar y que restar. Paso 3, despejar a x y ya terminamos. El último, que ya sería como para ponernos exquisitos, es simplificar hasta su mínima expresión, esa x. Ahora, recuerden que ustedes siempre que hagan un examen de matemáticas tienen que brincar de felicidad, porque los exámenes de matemáticas nos permiten encontrar la respuesta correcta y confirmarla, comprobar que lo que estamos encontrando es verdad. Entonces, en realidad deberíamos sacar 10 en todos los exámenes de matemáticas porque podemos siempre comprobar nuestros resultados. Les voy a enseñar aquí a comprobar. Entonces, fíjense, mucha atención. ¿Cómo comprobamos que un resultado en una ecuación es correcto? Le voy a poner aquí comprobación. La forma de comprobar es sustituir a lo que nosotros creemos que vale x en la ecuación original, y si lo que está del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad se confirma ser iguales, recuerden qué significa este símbolo, es identidad. Entonces, si lo que está de este lado y de este lado es lo mismo, entonces estamos bien. Vamos a ver si es cierto. La ecuación original era 3x más 3 igual a x más 1. ¿Cuánto quedamos que valía x? Menos 1, ¿no? Ese es el resultado que encontramos. Entonces, sustituyo 3 por menos 1 más 3 igual a menos 1 más 1. Recuerden por qué siempre aquí le puse paréntesis, porque las letras suelen estar multiplicando cosas. Entonces, siempre que ustedes sustituyan, pónganle los paréntesis. Esto es una multiplicación. Entonces, 3 por menos 1, menos 3. Y del lado izquierdo, de una vez esto ya es una resta. Entonces, menos 1 por más, menos 1 más 1, esto es 0. Del lado izquierdo, signos distintos se restan, son iguales los números, entonces 0. Y la pregunta del millón con lo que confirmamos, muchachos, ¿es lo mismo 0 que 0? Sí, comprobado. Así de sencillo. Voy a salir para que puedan tomarle captura a la expresión completa. Y ahí lo tienen, incluida su comprobación.
Muy bien. Voy de regreso a la sesión para ver si alguien tiene alguna duda. Y si no, procedo con la última ecuación, nada más para no dejarlo. Me pregunta Guadalupe que por qué deben tener la cuenta registrada. En realidad, Guadalupe, yo se los recomiendo específicamente por motivos de orden. Casi siempre, cuando mis alumnos son novatos y llegan conmigo, el error más común que cometen es hacerse bolas, ¿no? Entonces, escriben cosas en todas partes en la hoja y no llevan un orden, claro. Y por esa razón, después es difícil encontrar en dónde se están equivocando. Entonces, yo siempre les recomiendo a todos mis estudiantes llevar este orden. Del lado izquierdo expresen su algoritmo y del lado derecho vayan llevando sus cuentas para que así, si imagínense que al momento de que hagamos la comprobación no nos sale, la comprobación nos dice que el resultado está mal, ¿cómo pueden ustedes encontrar en dónde está mal? Está más fácil tener todo separadito y todo bien organizado para así regresar y revisar sus operaciones o regresar y revisar su algoritmo, ¿no? Por esa razón siempre yo les recomiendo llevar este orden. Es más fácil encontrar errores de esa forma. Me pregunta Marisol que si puedo explicar la comprobación otra vez, claro. Entonces, primero, el espíritu de la comprobación, o sea, de qué se trata una comprobación, es fundamentalmente, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación original, si te das cuenta, estos dos son iguales, es la misma expresión. Entonces, tomo a lo que según yo vale x, que es menos 1, y lo voy a poner en todas las x. Sustituyo, por eso ahí ocupamos ese término, sustituir. Entonces sustituyo a lo que según yo vale x en todas las x. Y aquí si te das cuenta, ya está sustituido. Y aquí está el menos 1, y aquí también está el mismo menos 1, este menos 1. Y ahora, ya que hicimos el proceso, lo que sigue es confirmar resolviendo o realizando las operaciones indicadas. Del lado derecho tengo menos 1 más 1. ¿Cuánto da eso? Tenés un peso, pierdes un peso, da 0. Del lado izquierdo, lo primero que tengo que hacer es esta multiplicación. Signos distintos, negativo, siempre. Recuerda, la regla para multiplicar, cuando multiplico signos diferentes da menos, siempre. Acuérdate, la regla la pusimos por acá. Signos distintos, siempre es negativo. Esto es regla. Más y menos son signos distintos, por eso dio menos. 3 por 1, 3. Y realizamos esta operación. Tengo 3 pesos, pierdo 3 pesos, 0. 0 es igual que 0, sí. Ejercicio comprobado. Así de sencillo. Voy de regreso. Bien, tengo otra pregunta. Me dicen que, me dice Ana, que si la comprobación siempre tiene que ser 0. No, Ana, de hecho, ahorita que hagamos un segundo te vas a dar cuenta cómo no. Lo que estamos buscando en la comprobación es que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales. Entonces, si en el lado izquierdo te sale, estoy inventando, 12, del lado derecho te tiene que salir 12 también. Eso es lo que sí tiene que ser idéntico. El lado izquierdo y el lado derecho deben ser siempre equivalentes. Pero puede salir lo que sea. ¿Alguna otra duda por aquí? ¿Por allá? ¿No? ¿Seguros, seguras? ¿Todos, todas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos un ejercicio más y con eso ya nos despedimos. Bien. Entonces, ahí está el ejercicio. Váyanlo copiando, por favor. Este se ve un poquito más imponente, pero yo les garantizo, no se espanten. Siempre y cuando seamos disciplinados con las operaciones que estamos realizando, créanme que siempre nos va a salir bien. Sale. Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, siempre es lo mismo. Hay que escribir nuestro algoritmo ya ordenado, ¿no? Entonces me voy a acercar aquí al lado izquierdo. Quedamos que las X eran azulitas, así es que así lo voy a respetar. Después este menos 1 es un número sin letra, lo expreso verde. Y abajo teníamos 2 también sin letras. Del lado derecho de la igualdad tenemos 2X y el número sin letra más 1. Bien.
Aquí podríamos espantarnos a primera mano por esta fracción, ¿no? Y aquí decimos, híjole, tengo aquí un numerador que tiene una operación y abajo un denominador extraño. Sin embargo, yo les invito, revisemos las reglas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Agrupar términos semejantes, o sea, dejar a todas las X del mismo lado. Entonces, para que yo pueda quitarle cosas que le estorben a esa X, lo primero que tengo que mover es este 2, invariablemente, porque además esto es un número y los números quedamos que siempre van del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que invertir? Lo primero que voy a invertir va a ser ese 2. ¿Qué está haciendo el 2? Está dividiendo. ¿Qué va a hacer del otro lado? Va a multiplicar. Entonces, primero del lado izquierdo repito a todo lo que tenía, porque pues no le voy a hacer nada, 5x menos 1, igual. Y del lado derecho, ahora sí expreso. Este 2 va a multiplicar del lado derecho y va a multiplicar a todo lo que esté del lado derecho, porque tiene que afectar a toda la expresión. Entonces, este 2 se expresa como un 2 por 2x más 1. Esta multiplicación es la inversión de esta división. Repito, ¿por qué elegí a 2? Porque 2 es lo único, para empezar es lo único que puedo mover. No puedo mover a este menos 1 porque está siendo afectado por esto y por esto. No puedo mover a la X porque está siendo afectado por esto, por esto y por esto. No puedo mover al 5, también, todo lo afecta. Lo único que está haciendo una sola cosa es el 2. Y además, el 2 es un número sin letra, y quedamos que los números sin letras van del lado derecho. Entonces, todo me sale, pues todo me conviene. Muevo al 2 y ahí está ya invertido. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tengo que realizar esta multiplicación, porque si no multiplico esto, no puedo sacar a los números que están adentro. Yo no puedo mover a 2x así, porque está sumando con 1 y está multiplicando con 2. Entonces, tengo que resolver esta multiplicación. Del lado izquierdo, otra vez no va a pasar nada. Y del lado derecho, ahora sí va a pasar algo. Entonces, 2 por 2x, esto nos da 4x. Y 2 por más 1 nos da 2. Y ahora sí, ya lo logré mover. Vamos a expresar los valores de esta operación de este lado para que quede claro. Entonces teníamos a 2 por 2x más 1. Esto, muchachos, siempre se va a traducir en dos multiplicaciones. Primero hay que multiplicar 2 por 2x y después tenemos que multiplicar a 2 por más 1, porque la multiplicación es con todos. Y entonces arriba nos da 4x y abajo nos da más 2. ¿Sí? Importante esto. Sale, me regreso. Y ahora sí, ya lo tengo de una manera muy similar. Vamos a realizar las dos inversiones, ¿no? Entonces tengo que mover a este 2, perdón, a este 4x para allá y a este más 1 para acá. Entonces vamos a mover primero al 4x. Esta va a ser mi primera inversión. Y entonces del lado izquierdo, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 5x menos 1 menos 4x. Ojo, este menos es la inversión. ¿Por qué? ¿Qué estaba aquí haciendo? Sumando. ¿Cómo pasa? Restando. Esta es la inversión de 4x. Que esto es igual a más 2. Ahora, ¿qué sigue? Que me estorba. Ahora lo que me estorba es este menos 1. ¿Qué está haciendo el menos 1? Restando. ¿Cómo se va a invertir? Sumando. Y entonces me queda 5x menos 4x igual a más 2. Y aquí viene la inversión. Quedamos que estaba restando. ¿Cómo se va a mover? Sumando. Entonces, más 1. Esta es la inversión de más 1.
Y con esto, chicos, hemos llegado al final de la etapa 1. Ya tenemos a todo organizado. Repito entonces arriba. Movimos a este 2 porque se trata de poner a los números solitos de un lado, entonces este va para allá. Realizamos esta operación, que es este por cada uno de los dos que están adentro. Aquí está la operación. 4x y 2 positivo, que es este resultado. Después empezamos a invertir. 4x tiene que ir de este lado, estaba sumando, pasó restando. Después, menos 1 tiene que ir de este lado. Este es un número solito. Entonces, estaba restando, pasó sumando. Y ya tenemos a todo acomodado. ¿Cuál es el paso siguiente? Realizar las restas. Entonces, del lado izquierdo tenemos que restar 5x menos 4x. Y del lado derecho hay que restar más 2 menos 1. Primero empecemos con las letras. Signos distintos, ¿no? Esto es negativo, esto es positivo. Quedamos que en signos distintos se restan. ¿Cuál está más grande? 5. A 5 le resto 4. ¿Y cuánto me da eso? 1. 1x. Y después, los signos. Este es positivo, este es negativo. ¿Cuál está más grande? 5 o 4. 5. Este está más grande, este ganó. Este es el signo que tengo que conservar. Positivo. El resultado entonces es 1x. Eso del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, la operación a realizar es más 2 más 1. Signos iguales aquí se conservan y sumamos. 2 más 1, 3. Y listo. Voy de regreso. Y entonces, del lado izquierdo quedamos que me quedó x. Y del lado derecho me quedó más 3. Y fíjense aquí cómo ya hicimos en un mismo paso los dos. Este sería paso 2 y paso 3. ¿Por qué? Porque ya hicimos la simplificación y ya no hay que invertir nada más. Aquí ya hay un 1. Ya se logró lo que se buscaba, que era despejar a la x. Ya no hay un 2 o un 5 o un 7 o un menos 4 que le estorbe. Ya está solita. Este es el resultado. Por esto es fundamental entender lo que estamos haciendo, porque si nada más seguimos la lista de pasos sin entenderlo, pues no sabemos cuándo detenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando en una ecuación? Dejar solita x. ¿Aquí ya está solita? Sí, perfecto, ya acabamos. Entonces, según nosotros, ojo, según nosotros, aquí x vale menos 3, perdón, más 3. Vamos a ver si es cierto. Igual que siempre, ejercitemos nuestro derecho de comprobación. Venga, pues. Entonces, comprobemos. Ojo a quien me preguntó hace rato. Vamos a hacer lo mismo, ¿eh? La ecuación original, ¿cuál era? 5x menos 1 sobre 2 igual a 2x más 1. ¿Cuánto quedamos que valía x según nosotros? 3. Entonces sustituimos. 5 por 3 menos 1 sobre 2 igual a 2 por 3 más 1. A la pregunta que me hicieron hace rato, ¿tiene que dar igual 0 en ambos casos? No, aquí de hecho no nos va a dar 0 en ninguno de los dos lados. La clave es que sean iguales. Esto es lo que estamos comprobando. Entonces, del lado izquierdo primero operamos aquí arriba. 5 por 3 y del lado derecho 2 por 3. Entonces, del lado izquierdo 5 por 3 es 15. 15 menos 1 sobre 2. Del lado derecho, 2 por 3 es 6. Ahora, siguiente paso. Del lado izquierdo hay que realizar esa resta. 15 menos 1. ¿Cuánto nos da 15 menos 1? 15 menos 1 nos da 14. Del lado derecho ya acabamos. 6 más 1 da 7. ¿Qué es lo único que nos hace falta para terminar la comprobación? Realizar esta división. Si esta división es 7, ya estamos del otro lado.
Esto voy a poner aquí la flechita para continuar hacia abajo, digo hacia la derecha. Y entonces 14 entre 2 nos da 7. Pregunta, muchachos, ¿7 es igual que 7? Sí. Comprobado entonces. En este universo que acabamos de inventar aquí, X vale más 3. Y ahí se los dejo para que puedan tomar las capturas de pantalla pertinentes. Voy a regresar para ver si hay alguna duda. Enos aquí. Vamos a ver. Dudas a la 1. Dudas a las 2. Y dudas a las 3. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Pues eso ha sido todo. Bienvenidos, felicidades. En hora y media ya saben hacer ecuaciones lineales de primer grado.